We
Shalom Aleichem. Comenzamos nuestra clase con la melodía de la noche del Shabbat, del viernes de la noche. Shalom Aleichem. Con la melodía del Rab, la melodía que nos gusta cantar. Estamos en el segundo día del mes de Nisan. Aquí en Israel ya comenzamos el tercero. Estamos dentro del mes de la redención, de ese mes que tiene dos nun. Nisan fueron redimidos y en Nisan serán redimidos en el futuro por venir, de Srat Hashem, con la llegada del Mashiach. Y para realizar ese sueño del Rebbe de que la Torá llegue a todo el mundo, como dijo el profeta, que el conocimiento de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el fondo del mar. Estamos llevando la Torá del Rebbe, la Torá del Mashiach, el Hasidut, del Baal Shem Tov, con las enseñanzas que el Rav Ginsburg nos dio a todos ustedes. Y como decíamos en la clase de hoy a la tarde, y dijimos, también hubo un seminario en México, charlamos un poco también allí, no sé si fue transmitido, creo que no. Todo esto es para traer la presencia divina aquí abajo a la tierra, para abrir los portales para que todos los pueblos del mundo entren y abreven de las aguas de la Torá, tanto la Torá revelada como la Torá oculta, y que cada uno en la medida de sus posibilidades lleve también una pequeña jarra de agua consigo para repartir a aquellos que no entran, que no están, y así también puedan compartir y al final podamos unirnos todos. En este mes de Nisan, con las dos nun de Nisim, de milagros, Nisei Nisim, milagro de milagros, los milagros revelados, los milagros ocultos, que se unen, y si ustedes se fijan, la palabra misma, Nisan, tiene interesantes gematrias y juegos de palabras. Por un lado comienza con Nun y termina con Nun. Son 50 cada uno. La Samas tiene 60, la Yud tiene 10, la Nun tiene 50. Entonces, entre los dos milagros está en el medio 60 y 10, que es 70. 70, que es la gematria de la palabra Sod, que quiere decir secreto. Entonces, aquí en el mes de Nisan está el secreto de la unión de los dos milagros, siendo que 50 también tiene que ver con el combinar, con la Kabbalah, con la meditación, 50 portales de entendimiento.
El tabernáculo que ustedes ven aquí adelante de ustedes, en la pantalla, tenía en la parte superior pieles que cubrían lo que se llama el Kodesh, el tabernáculo en sí mismo. Acá está aparentemente la mitad abierto para que se vea un poco adentro. Acá sube el humo del incienso, pero tenía dos juegos de pieles cosidas, una para un lado y otra del otro, haciendo las veces de techo, y llegaban hasta abajo y estaban atadas al piso, sosteniendo toda la estructura. Y cuenta la Torá, y así leímos en la perashá anterior cómo estaba construido, que cada uno de estos paños, construidos con pieles de animales, tenía 50 ojales, 50 tiras, y el otro también, y estaban unidas esas tiras por unos ganchos de plata, manteniendo todo esto unido. Después, pues, cuando se desarmaba, se desarmaban se desataban los ojales y se doblaba cada parte por su lado. Pero esto es el secreto de los 50 y 50, que están unidos en el medio por los 50 Makbilot Alulaot, Lulaot Makbilot, ojales que están uno frente al otro en paralelo, y ese es el origen de la palabra Kabbalah en la Torá, de la raíz Kuf Bet Lamed, y es el secreto también en la palabra del mes de Nisan, que están 50 unidos por el secreto de la Kabbalah de Makbilot Alulaot en el medio. Además, 100, cuando se juntan los dos, 100, que es la compleción de todas las fuerzas del alma, la interinclusión de las 10 sefirot cada una dentro de las otras, llegando al número 100, que es el secreto de cuando Abraham dio a luz a Isaac y tuvo el mérito de purificarse a sí mismo y así dar a luz a Isaac. Entonces, 50 y 50 es el secreto de las 10 sefirot rectificadas, y en el medio 70 es el secreto de las 7 sefirot del corazón, las 7 cualidades separadas, interincluidas a su vez en las 10 sefirot, que es la forma de rectificarlas, que cada una interaccione con cada una de las sefirot y pueda tomar de ellas y completarse así. Y además está dividida en 60 y 10. Por un lado eran Pin, las 6 emociones del corazón, y 10, que es 1 por 10, que es la Malhut, es la Nekeiva. Entonces, es el secreto de unir los sentimientos con la acción y así hacer toda una cosa completa, porque si ustedes ven, 170 es 10 veces 17, y habíamos hablado muchas veces que el 17 es Gematria Tov, que quiere decir bueno. Entonces, este mes de Nisan, que todos seamos bendecidos con el Shalom, Shalom que quiere decir completo, Shalem, que tengamos un bien completo, que sea todo bueno, y que veamos los milagros de la salida de Egipto, tal como en aquella vez cuando salimos con Moshe Rabbeinu, los vimos, que los veamos ahora multiplicados con la llegada del Mashiach verdadero. Vamos a continuar entonces con Bati Legani, que por supuesto tiene mucho que ver con todo esto.
porque ya vimos el paralelo que hace el Rebbe con el trabajo que se realiza en el Beit HaMikdash, en el templo, donde Dios dice van a hacer un templo y yo moraré dentro de ellos. El templo, la construcción del templo significa hacer un templo afuera, en el mundo material, para que sea una morada para Dios, y eso es realizado a través de, o en paralelo con el hecho de que hacemos una morada dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras emociones, de nuestras cualidades. Vivimos en ese cubo mágico, en ese cubo de la meditación que tantas veces utilizamos, viviendo en el espacio divino. Pero hay un problema, y como leímos en la clase anterior, el problema es que tenemos dentro nuestro dos fuerzas que tiran cada una para su lado. Por un lado está el alma divina, que quiere hacer el bien, y está el alma animal, que no es que quiera hacer el mal, pero no le interesa mucho hacer el bien, quiere hacer más que nada lo que le interesa. Y ese instinto del mal, o ese alma animal, que proviene del Sitra Ahara, o proviene del otro lado de la santidad, cuando está desconectado del alma divina, entonces sí, se va para completamente hacia el lado de la maldad. Entonces eso es lo que hace que se nuble ese alma animal que nos lleva a lo material o a lo instintivo, hace que se nos nuble el entendimiento, y entonces sucede lo que dice el Rebbe en este mamar, que se produce un shtut de Kedushá, una shtut, ruach shtut, un espíritu de locura, que es como si de repente no nos importara, que esa actitud nuestra nos desconecte de Dios. Y entonces, aparentemente sería inexplicable por qué una persona quisiera hacer algo malo. Y es justamente porque, como dice aquí, en resumen, el espíritu de locura, que es la intensidad y la pasión y el alma animal en general, cubre la verdad y entorpece la sensibilidad hacia lo divino y la virtud de las mitzvot, y explica lo bajo que es el distanciamiento que de ellos deviene. Entonces la persona que tiene completamente nublado el entendimiento y no comprende que eso lo está alejando de la verdad, entonces cae en todo tipo de locuras, que en ese momento le parece algo lógico, le parece que esa es la forma que debería actuar. Y bueno, eso es entonces lo que sucede desde que Adán Arishon pecó hasta nuestros días. Luego vamos a ver cuál es el motivo y a qué nos lleva todo esto. Y en este capítulo 4 vamos a ver que por más que la persona haga, nunca se desconecta de su creador, como dice aquí en el capítulo 4. Entonces, la persona parece como que ya está destinada a irse hacia los extremos más peligrosos, si no fuera porque está el alma divina. Entonces, sin embargo, aquello que se mencionó antes, de que el alma animal
El espíritu de locura cubre la luz de la verdad y la revelación. El hecho de que lo mundano vela a la divinidad es aplicable solamente a los atributos emocionales del alma divina, mas no a su esencia. Ahora el Rebbe nos va a explicar en detalle cómo funciona esto, pero uno de los asuntos que explica la Kabbalah y que tantas veces estudiamos es que yo había puesto aquí un árbol de los Sefirot, y me pareció, no sé por qué, bueno, no importa. Habíamos estudiado varias veces que el alma tiene 5 niveles. Está el nivel de Nefesh, que es el más bajo, que se inviste en la sangre y que da vida al cuerpo. Y por lo tanto es el nivel que está en contacto con la materialidad. Cuando estudiamos el santuario del desierto, y en esta perashá, Vaikra, que estudiamos este Shabbat que leímos en la Torá y que continúa con la Parashat Tzavi de aquí en adelante, específicamente en estos momentos estamos viendo cómo Moshe, una vez que el santuario fue terminado de armar y harán un santuario y morar dentro de ellos, bajó una nube y cada vez que la nube bajaba, Moshe Rabbeinu sabía que Dios le estaba llamando, Dios se le iba a revelar, pero no sabía cuándo iba a hacer. Entonces tenía que estar siempre preparado en estado de pureza ritual, pureza espiritual, para estar siempre listo para cuando Dios decida revelarse. Entonces él entraba y salía una voz de adentro del santuario, como dice la Perashat Vaikra, que Dios que lo llamó desde la tienda de reunión. Entonces Moshe Rabbeinu entró allí adentro y estaba la nube, y esa nube representa el estado intermedio entre lo espiritual y lo material. Como estudiamos hoy en una de las clases, en hebreo material se dice Gashmi, lo que es físico, Gashmi, y lo espiritual Ruhani. Entonces, ¿qué es una nube? Una nube es agua gasificada, agua vaporizada, mejor dicho, en estado intermedio entre el agua líquida, las gotas de lluvia, y el agua molecular que está completamente disuelta en el aire y no se ve, el agua gaseosa. Entonces, esa nube, el Anán, es justamente un estado intermedio entre esos dos estados. El estado de agua líquida, que es cuando la nube se transforma en lluvia, y la lluvia en hebreo se dice Geshem. Y por otro lado, el estado espiritual o el estado gaseoso del agua, que nosotros no la vemos, está disuelta en el elemento aire. ¿Cómo se dice el elemento aire? Ruach. Entonces vemos como en el hebreo los términos espiritual y material tienen que ver con los dos estados diferentes del agua. Y entonces esa nube representa el estado intermedio entre lo que es lo material y lo espiritual, por eso Dios se revelaba allí. Y Moshe Rabbeinu tenía que estar preparado para poder recibir esa revelación, que es una persona normal, una persona que no está preparada, podía enloquecer o morir de semejante revelación, como le pasó al pueblo de Israel al recibir la Torá, que cuando Dios se reveló por primera vez y por segunda vez,
Cuando dijo el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el alma de la gente se iba del cuerpo. Entonces, ese intermediario, esa nube intermediaria, servía para que Moshe como hombre reciba la revelación de Dios, que incluso era tan fuerte que esa revelación, aunque sea a través de la voz, que por supuesto cuando hablamos de la voz de Dios no significa que uno lo escucha, sino que es una revelación que abarca todos los sentidos. Esa revelación es percibida por todos los sentidos, no solamente por el oído. Entonces él, como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, tenía la capacidad de transformar eso en palabras. Entonces estas palabras eran transmitidas al pueblo de Israel. Incluso Moshe Rabbeinu transmitía eso que Dios le decía con las palabras, lo hacía material, pero incluso la gente no lo entendía. Por eso tenía que ser revelado a través de su hermano Aarón. Físicamente está dicho que él tenía una dificultad al hablar de cuando era pequeño, que lo quiso probar el faraón y le puso oro y brasas encendidas, y entonces él iba a agarrar el oro, pero entonces se iban a dar cuenta que era el Mashiach, que era un niño que era superdotado. Entonces vino un ángel y le hizo agarrar un carbón y se quemó la boca. Sea como sea, esa revelación que hay allí en el santuario, la traigo justamente para explicar lo que significa el Nefesh. El alma tiene 5 niveles. Nefesh no tiene mucha importancia la traducción al castellano porque son nada más que términos técnicos que no dicen demasiado. Son todos sinónimos de alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Entonces, el Nefesh es el nivel más bajo, que es el que le da vitalidad al cuerpo. Entonces podríamos decir que el Nefesh es el intermediario que hay entre el alma y el cuerpo. Entonces, el Nefesh es el que más se afecta cuando el alma se inviste en el cuerpo. Porque el Nefesh tiene que ver con la acción, con Malhut. Con el cuerpo, le da vitalidad al cuerpo físico tal cual. Pero el Ruach tiene que ver con las emociones. Y las emociones entonces también son afectadas cuando el alma tiene que interaccionar con el cuerpo para trabajar en este mundo, para investirse y que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Entonces, como vemos en la Admora, el Rebbe Rayat nos está explicando, de acuerdo con la enseñanza de los sabios, este nivel de Ruach es el nivel hasta donde llega la implicación del alma con las cosas de este mundo, entonces por eso se contamina, se impurifica. Y eso es lo que significa lo que dice aquí, que el hecho de que los mundanos vean a la divinidad, contaminar, ¿qué significa? Que cubre la verdad, que cubre la luz del alma. Esto es aplicable solamente a los atributos emocionales del alma divina, no a su esencia. Entonces, a partir de aquí, la Neshama, Haya y Ejidá
que tienen que ver con la mente y con Keter, está tan aferrado a la esencia que no se contaminan. Entonces vemos que la continuación del alma es algo superficial. Por eso está dicho, enseña el Zohar, y así está escrito en la Kabbalah, que el Gan Eden, hay dos Gan Eden, uno que está en el mundo de Yetzirah y otro que está en el mundo de Briah. Y allí es donde van las almas una vez que son purificadas. Entonces podríamos decir que la purificación se produce en el mundo de Asia, en el mundo espiritual, no en el mundo físico que nosotros conocemos. Para pasar al mundo de Yetzirah, el Gan Eden que está en el mundo de Yetzirah, que es el Gan Eden inferior, el Gan Eden de las emociones, primero hay que pasar la rectificación, la purificación del alma para llegar allí. Y después, si amerita, pasa al Gan Eden que está en el mundo de Briah. Esos son los dos Gan Eden, los dos paraísos o jardín del Edén espirituales, donde está el alma limpia y pura, ya, rectificada, purificada de toda la contaminación de debe estar en este mundo. Allí es donde disfruta de la presencia divina de Dios, de la Ziv Ashina, del resplandor de la presencia divina. Entonces, ¿por qué dice que solamente se afecta hasta el mundo de las emociones, hasta los atributos emocionales del alma divina? La Torah brinda una metáfora que explica por qué pueden afectarse únicamente las cualidades emocionales del alma, pero no su esencia. Está escrito, Jacob es la soga de su herencia. Jacob Hebel Nahalato, dice la Torah. Vale decir, el nexo del alma con Dios es una soga, compuesta de 613 hilos. Esta cuerda que une a su herencia, que es el pueblo de Israel, las almas del pueblo de Israel, lo unen con su raíz, es Jacob. Es una soga que tiene 613 hilos. La soga es el alma misma, es decir, el alma del hombre es la soga que lo ata a Dios a través de estos niveles. Tal como se explica en el Tanya, que el alma contiene 613 fuerzas. En el libro de Tanya se explica, creo que ya lo estudiamos eso, que el alma, a pesar de que es toda una, y que todo su ser es espiritual, tiene distintas capacidades, distintos potenciales, y cada uno de ellos se inviste y le da fuerza, le da vitalidad a cada uno de los órganos del cuerpo, para que cada uno realice su función. Cada uno de los órganos del cuerpo, cada uno de las venas, tiene una característica especial y es manejada por una de esas 613 fuerzas que hay en el alma. Nosotros habíamos estudiado, en general, que hay 10 sefirot, y que esas 10 sefirot son que las 10 sefirot de Atzilut se invisten en las 10 fuerzas que tiene el alma, que se transfieren, se transforman en 13 y luego en 22, como estudiamos en el libro de la estructura del alma, y es porque esas 10 comprenden
el inconsciente, el pensamiento, el habla y la acción, se invisten en esas vestimentas. Entonces, cada una de esas vestimentas tiene distintas características. Por ejemplo, en el pensamiento se inviste Jochma, Binah y Da'at. Entonces el pensamiento tiene la capacidad de pensar, de imaginarse cosas, de recibir profecías, de recibir revelación, de meditar, de percibir las emociones en forma intelectual. Todo eso lo habíamos estudiado en el curso de la estructura del alma. Entonces, en general, hay distintos niveles, de acuerdo a cómo nosotros lo vamos observando, hay distintos números. Pero al final de cuentas, para que cada uno de esos poderes, por ejemplo, el poder de ver es uno de los poderes del alma. Pero para que eso pueda funcionar, a su vez tiene que actuar en el ojo, y el ojo tiene distintas partes, distintas características. Entonces, dentro del ojo se necesitan que esa capacidad general que tiene el alma de ver se subdivida a su vez en las distintas partes y funciones que tiene el ojo para que nosotros tengamos esta visión. A pesar de que nosotros estamos naturalmente viendo, por ejemplo, o escuchando, el mecanismo de funcionamiento de eso es muy complejo. Actúan una serie de venas y de arterias y de nervios, de músculos, de células, de membranas, y cada una de ellas tiene características diferentes y por eso necesita una diferenciación específica en el alma. José Martínez pregunta si el Nefesh es después del nacimiento. En realidad todas las partes del alma están siempre presentes. Lo que pasa es que están a distinto nivel de concientización, a distinto nivel de revelación. El Nefesh, que es el nivel más bajo, que es directamente la fuerza que le da el alma a la sangre para dar vitalidad a todos los órganos, eso está desde el principio. Desde que el embrión comienza a generar sangre. El hecho de que está dicho que a los 40 días el embrión tiene vitalidad por sí mismo, se transforma en algo por sí mismo. Entonces, hasta ese momento podríamos decir que el embrión era nada más que vivía por la vitalidad de la madre. A partir de ese momento en que él pasa a ser parte a tener ciertas funciones autónomas, empieza a tener un corazón todavía no diferenciado, algunas venas, glóbulos, y a formar esas transporte de la vitalidad. Entonces ya el alma empieza a investirse en él. Pero de acuerdo con la halajá, hasta que el chico nace, mientras esté dentro de su madre, es como parte de un órgano de ella. Entonces, ¿eso qué significa? Que están los niveles del alma, pero todavía hay una gran parte del alma de la madre que le está dando vitalidad. Por eso el chico se alimenta a través del cordón. A medida que él va creciendo y se va desarrollando, entonces cada vez ese cordón empieza a dar nada más que alimento y él ya empieza a transformar ese alimento y a formar su propia sangre. Pero el Nefesh ya está antes, evidentemente, es lo primero que aparece, que se inviste dentro del cuerpo. Según estudios, también el chico ya empieza a sentir, no sé si empieza a pensar, pero evidentemente funciones cerebrales ya tiene antes del nacimiento. Entonces, ya esos 3 niveles del alma están ahí adentro. Lo que, cuando nosotros decimos investir dentro del cuerpo, quiere decir el grado de conciencia, y en las palabras del libro del Mamar que estamos estudiando, significa también el grado de dominio
que tiene esa alma sobre el cuerpo. No sé si se entendió la explicación. Todas las cosas en la naturaleza funcionan en dos niveles. Una es a nivel en forma de saltos, en forma cuántica, y otra, como la luz que tiene fotones y tiene características de partícula, y otra en forma de onda o en forma continua. Entonces, por un lado hay una incorporación continua y ininterrumpida del alma dentro del cuerpo del chico. Pero de todas maneras hay momentos en que se producen procesos determinados, en que se produce un salto y el grado de conciencia que tiene esa criatura va cambiando. Desde el momento en que no siente nada, porque es nada más que un embrión, hasta que ya empieza a tener sentimientos, hay un momento en que se produce esa crisis y empieza a sentir, y hay un momento antes de nacer en que empieza a tener cierta conciencia de sí mismo, y cuando nace eso ya está preparado para hacerlo. Supongo que en los animales es un proceso más rápido, porque los animales ya nacen, hay muchos que ya nacen y se independizan inmediatamente y se alimentan por sí mismos, caminan. El hombre, como es más complejo, entonces todo ese proceso es más lento y tiene que madurar en forma más controlada. Entonces, el motivo de que sea así, que el alma tenga 613 fuerzas, es conveniente, según dijeron nuestros sabios, cada persona se obliga a decir, el mundo fue creado para mí. El vocablo hebreo empleado para expresar mundo, olam, es de la expresión helem, que es ocultamiento. ¿Qué quiere decir que fue creado para mí el mundo? Que Dios produjo la contracción y produjo la creación de todos los mundos espirituales a través de este mundo material que nosotros conocemos. Si yo tengo conciencia de eso, es porque Dios me dio conciencia, quiere decir que por eso lo hizo para mí. ¿Pero qué quiere decir que lo hizo para mí? El mundo por sí mismo oculta la presencia de divinidad y para encontrar el hombre debe hacer determinadas cosas. Por eso cuando decimos el Kiddush de Shabbat, decimos, como dice la Torah, que Dios hizo todo, Asher bara Elohim la'asot. Estaba muy contento de todo lo que hizo, de todo lo que había creado, para hacer. Todo eso lo creó para que se haga algo. Vale decir que el significado del enunciado de nuestros sabios se expresa que cada persona debe darse cuenta y decir que el ocultamiento y la contracción de la divinidad que al ocultar le permite la existencia de creaciones finitas, ¿sí? Como estudiamos en Kabbalah y estudiamos con la creación de los mundos, que a partir del mundo de Briá ya hay una primera aparición del ser, o sea que ya no es divinidad absoluta como el mundo de Atzilut, de emanación, sino que ya hay un ocultamiento y eso hace que el ser creado tenga una cierta existencia de sí mismo como un ente separado. Cada persona debe darse cuenta y decir que el ocultamiento y la contracción de la divinidad, que al ocultarse permite la existencia de creaciones finitas, fue hecha para él, para que él lo refinase y depurase al mundo de su preparación mundana, revelando la divinidad ocultada en él. Entonces que Dios se ocultó, como el papá que se oculta para que el hijo lo encuentre, se ocultó para que nosotros lo revelemos. El hombre a quien se le encomendó esta labor está estructurado con 248 órganos y 335 arterias, lo que da un total de 613. Por eso todos los niveles espirituales del orden de la creación siguen este número
y dado que el objetivo del alma es conectar el cuerpo y su entorno con la divinidad, por esta razón también el alma tiene 613 fuerzas de las cuales dependen las 613 mitzvot. ¿Ok? Entonces ahora le agregamos otro componente más. Está el alma que tiene 613 fuerzas, que se invisten dentro de las 613 órganos y arterias dentro de nuestro cuerpo para hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las 613 mitzvot. Y de eso habla justamente la Torah oral. Toda la Torah, en la Torah hay 613 instrucciones de Dios que se deducen, ya sea en forma literal del pasuk que está escrito, como por ejemplo en la fiesta de Pesas, que no vas a comer hametz, y vas a comer matzot, y vas a matar un cordero y vas a comer cordero de Pesas, etc. Hay algunas mitzvot que están aludidas, como por ejemplo el hecho de ponerse los tefilín, que en el Shema dice Beayure Totafot Beneineja, y estas palabras que están escritas van a ser Totafot, es una palabra que no tiene una traducción exacta, pero es como una señal o como un hito que nos conecta con Dios, y dentro de eso, todas esas palabras está como es la forma que tiene que tener y todas las instrucciones, y todo eso lo pasó Moshe Rabbeinu en la Torah oral, y fue transmitido a través de las generaciones hasta que después de la destrucción del segundo templo, Rabbi Yehuda Nasi decidió escribirlo todo eso, que son las Mishnayot escritas que nosotros conocemos, y el Talmud que explican todo eso. Entonces, toda la enseñanza y los preceptos, incluso los 10 mandamientos, tienen 613 letras. O sea que los 10 mandamientos hablan específicamente de los preceptos que tiene que cumplir el pueblo de Israel. Y 7, que son los 7 mitzvot de los Benei Noach. La Torah, de la Lashon Orah, es una enseñanza. Es Moré. El Moré enseña la Torah en la misma raíz. Entonces, esa es la importancia de estudiar la Torah de forma completa, no solamente lo que nos gusta a nosotros, sino que hay que estudiar todo, porque todo está conectado. Recién Linda me había preguntado algo. Leí una vez que también teníamos en Nafsho, que parte del alma es. No, Nafsho es una conjugación de Nefesh. En hebreo no decimos el alma de él, sino que decimos Nefesh Shelo, sino que decimos Nafsho. Nafsho es una contracción de Nefesh Shelo, y decir el alma de él. ¿Sí? Si es que lo has escrito bien. Nefesh es alma y Nafsho es su alma. ¿Ok? Puede ser que hayas confundido también con la palabra Nefashot. Nefashot es el plural de Nefesh, pero es todo lo mismo. José me pregunta, pero para refinar, si separarse debe volver al estado inicial antes de Yetzirah, ¿cómo volver al Ein Sof perpetuo? No, para refinarse y separarse y depurarse, hay que cumplir las mitzvot. Esa es la forma de refinarse y depurarse. Para eso están las mitzvot. Las mitzvot tienen una doble función, que al cumplirlas, habíamos dicho que mitzvah viene de la palabra sabta. A ver, no me está escribiendo esta persona. En hebreo, sabta
es una orden, pero una orden como le da por ejemplo, el jefe, el capitán le da a su compañía, le da una orden para que todos trabajen. Entonces, cuando el general le da una orden a su ejército, ese ejército se conecta con él. Y cuando el general le da una orden al ejército, no solamente lo hace hacer algo, sino que aparte le tiene que dar las cosas para que haga eso. Le tiene que dar el uniforme, el alimento, las armas, las instrucciones, le tiene que dar todo. El soldado no tiene por qué saber nada más que cómo luchar. Por supuesto están los distintos grados dentro del ejército. Pero en general, el comandante, incluso antes, el jefe del ejército y el presidente, es el que tiene el verdadero objetivo de la guerra. Los soldados, a medida que van bajando en rango, cada vez son menos. Pero, de todas maneras, todo eso tiene que haber una conexión con su origen. Entonces, las mitzvot que nos ordena Dios, ¿a quién se lo ordena? Se lo ordena a un cuerpo con un alma. Entonces, el cuerpo tendría que ser el equipo que tiene el alma para cumplir esas mitzvot. Pero lo que pasa es que es como un soldado novato. Si le damos a un soldado novato, le damos un fusil, entonces posiblemente se mate él mismo o mate a alguien. Nosotros también somos como soldados novatos que tenemos que aprender cómo manejar esas armas que Dios nos dio. ¿Ok? Entonces les acabo de dar una serie de parábolas para que entiendan lo que significan las mitzvot y las fuerzas del alma y lo que es el alma mismo. Espero que, José, esta clase no te haya sido tan ardua de comprender, aunque eso no significa que hay que meditar, y a medida que uno medita en estos asuntos cada vez va llegando a entendimientos más elevados. Entonces, habíamos dicho que hay 5 niveles del alma, y el tercer nivel se llama Neshama, pero también Neshama se refiere a todo el conjunto del alma completa. Esta soga, la Neshama, se conecta con Dios, así como la soga física cuya parte superior está atada arriba y su extremo inferior lo está abajo, y con ellos se ligan para constituirse en una unidad. Lo mismo ocurre con la soga llamada alma. Su cabecera, atada arriba, es en términos cabalísticos la ligación de la letra Hei final del nombre de Dios, con las 3 primeras letras Yud Kei Vav, y el otro extremo que está sujeto abajo es el reflejo del alma que se inviste en el cuerpo para brindarle vida. Sí, también es una parábola, no hay que tomar esto en forma estricta, es simplemente que cuando estudiamos en profundidad lo que significa el nombre de Havaya, el nombre de Dios, que representa la luz infinita que rodea todos los mundos, y eso está conectado, la G inferior nuevamente, así como hay una nube que conecta lo espiritual con el material, en todos los niveles cuando hay un cambio de nivel, tiene que haber un intermediario que conecta. Entonces, esa Hei final que habíamos estudiado en Kabbalah, que es el Malhut, en Atzilut, ese Malhut es llamado la presencia divina, la Shekhinah, que se inviste en el mundo siguiente, entonces se transforma en el Keter del mundo siguiente. Y luego el Malhut de Briah se transforma en Keter de Yetzirah, y el Malhut de Yetzirah se transforma en Keter de Asiá. Entonces ese es el intermediario que conecta, actuando en conjunto con Yesod, por supuesto, ¿no?
como como los eslabones de una cadena, donde la parte final del eslabón de arriba está por debajo de la parte más elevada del eslabón de abajo. Entonces, a lo que llamamos la Hei, o sea, el nivel más bajo, el nivel más, también, bajo es una palabra que utilizamos aquí en este mundo, pero en aquel lugar, bajo significa el lugar más próximo a la creación de los mundos. Esa Hei, que es el Malhut del nombre de Yud-Kei Vav-Kei, se une al nivel superior del alma, que es el nivel de Yehida. Y el otro extremo, es lo que decíamos antes, es el nivel de Nefesh, que está completamente unido al cuerpo para darle vida. A esto se refiere cuando dijo Jacob es la soga de su herencia. La palabra Jacob se interpreta como derivada de Ekev, talón. ¿Se acuerdan que Jacob es llamado así porque nació agarrado del talón de su hermano? Pero ese es el sentido literal, pero el sentido espiritual significa Ekev, el talón significa lo último y lo más inferior. Entonces, Jacob es la soga de su herencia a unos niveles más inferiores, comparados con los talones en relación al cuerpo, están, gracias a la soga del alma, ligados a la esencia de Dios, y son como si fueran las almas de Israel, la deidad del Altísimo. A través de ellos están ligados en la máxima unión. Entonces es como que todos estamos agarrados. Me hace acordar al ejército de las ovejas de las hormigas cuando quieren cruzar un río, que se agarran unas a las otras y así van andando y formando un todo completo. Entonces, acá vemos qué es lo que mantiene unida a la persona que está transgrediendo y que está obnubilada con las cosas de este mundo y tiene un Ruach Shtut, un espíritu de locura en su cabeza que lo hace negar la verdad. El concepto de negar a Dios o la transgresión con un pecado condenable con Karet quiere decir kritar, quiere decir cortar, se sabe que afecta a la esencia de la conexión, la esencia del alma. Hay pecados que merecen castigo y se rectifican con distintas cosas, con Corbán, con pedir perdón, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas formas de pagar por un pecado. Pero hay pecados que son tan graves que no tienen forma de ser redimidos. Y entonces, por ejemplo, cuando una persona transgrede el Shabbat, o cuando transgrede una de las tres prohibiciones que hay que dejarse matar y no transgredir, que es una relación sexual prohibida, o la idolatría, o matar a otro. Por supuesto, esto hay que analizarlo en profundidad, yo le hablo así en general. Hay mitzvot que merecen karet. Cuando una mujer se prostituye, una mujer casada, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces hay personas que transgreden esas cosas y no mueren, pero se produce una muerte espiritual. ¿Qué es esa muerte espiritual? Que se corta esa soga. Como hay 613 preceptos, 613 hilos, entonces cada vez que si uno transgrede determinado precepto positivo o negativo, es como que está mellando en ese hilo, hasta que en determinado momento se corta. Y cuando se cortan muchos hilos, entonces la conexión es muy débil. Y hay pecados que equivalen a todos los preceptos, entonces eso equivale a que la soga se cortó. Y de acuerdo a cómo vemos lo que significa, vemos la gravedad del asunto. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona se arriesgue a ser cercenado de esta manera? Tal como está escrito, sus pecados ocasionan separación entre ustedes y su Dios. Y su Dios significa el aspecto divino en ustedes, la divinidad del alma. O sea, la persona o muere, hay veces que la persona es castigada con la muerte, o ya sea la muerte por un juicio, o la muerte del cielo, que una persona muere sin saber exactamente por qué. Pero a veces la persona sigue viviendo, pero está dicho que esa persona es como que estuviera muerta en vida. Y estos actos castigables con Caret hacen un medio en la esencia de la conexión del alma con Dios. Ahora bien, dado que es sabido que no hay cosa que pueda velar o ocultar la esencia del alma, por ende, cuando se aproxima algo que hace a la totalidad del nexo de su alma con Dios, que a causa de ella puede llegar a estar separado de Dios, cosa que, como se dijo antes, no quiere de ningún modo ni puede hacerlo, ella es muy sentido por él y por eso reacciona negándose, dispuesta incluso a ofrendar su vida. Cuando la persona es consciente de eso, entonces se trata de alejar y de no dejar que ninguna de las mitzvot sea transgredida. Pero hay veces que, como nacimos en el exilio, no tenemos una conciencia tan fuerte. Uno dice, bueno, lo voy a hacer, pero después nadie se va a enterar, no existe pruebas, y qué sé yo, o simplemente soy bueno, entonces me van a perdonar. Está bien, uno puede tomarse el riesgo, pero el que la persona que verdaderamente valora todo esto no se toma ningún riesgo. Entonces prefiere entregar su vida antes que transgredir, y especialmente por aquellas cosas que su alma puede ser cortada de una sola vez. Es como la historia de la rana. Cuando la rana la pones en agua caliente salta enseguida, pero si la pones en agua fría y la vas calentando de a poco, la rana se va acostumbrando y cuando se da cuenta ya no puede salir. Esa es la diferencia entre cometer pecados que no merecen caret y los pecados que merecen caret. Entonces, hay pecados que de una vez cercenan el alma completamente y hay pecados que lo van cercenando de a poco. ¿Cuál es la diferencia? Que los pecados que van cercenando de a poco se pueden corregir más fácilmente y todavía nos mantienen aferrados. Los otros son más complicados. De todas maneras, no hay nada imposible y no hay nada que se oponga a la teshuvá. Pero, por ejemplo, cuando nace un hijo, con relaciones sexuales prohibidas, entonces se llama mamzer o bastardo. Entonces ese chico no puede ser redimido, ya se encarnó y no puede, esa transgresión no puede ser arreglada y en general si ese mamzer no puede casarse con otro del pueblo de Israel, tiene que casarse con otro mamzer o con alguien que no es judío. Entonces a través de las generaciones va pasando y hasta la 10ª generación su descendencia sigue estando en ese estado hasta que vuelve a ingresar al pueblo de Israel. Ese es el motivo también de muchas reencarnaciones que tenemos que hacer.
Entonces, los demás pecados que no tienen caret son afectados solamente finalmente de la soga contiene 613 preceptos, y a causa de ello estos pecados no se sienten tantos. Si bien al transgresor uno de los preceptos que Dios ordenó cumplir y él no lo hace, o una provisión que Dios ordena evitar y él la comete, o sea, preceptos positivos y preceptos negativos, se corta en el individual y en esa individualidad está toda su esencia individual y debilita más aún la soga por entero. No obstante, dado que solamente se trata de determinados hilos individuales que están cortados y la conexión esencial permanece intacta, la persona no reacciona tan intensamente. Entonces acá en este capítulo acabamos de tener una idea de por qué la persona peca, pero a pesar de pecar, todavía su conexión con Dios sigue estando. Y entonces, ¿por qué uno busca excusas y dice, igual lo voy a hacer, total, vamos a seguir adelante? En esto consiste el que las emociones del alma animal ven a las emociones del alma divina, lo que llama el típico Yetzer Hara, en que él no percibe la luz y vitalidad divina, y esta es la causa de que un individuo pueda caer en manos del pecado, líbrenos Dios. Es el espíritu de locura del Sitra Ahara que cubre y oculta la luz de la verdad, el que no haya sinceridad para captar la luz divina, y así ya hundiéndose cada vez más hasta llegar a transgredir lo prohibido, líbrenos Dios. Todo esto proviene del espíritu de locura, como fue explicado. Y de ahí vemos que muchos judíos se van de la Torá, o algunos judíos, hay muchos judíos que nacieron en lugares donde no hay Torá y entonces están lejos. Su esencia sigue conectada, pero de alguna manera Dios en aquel momento lo hace ir y lo hace conectar, y hay muchos que en el último instante de su vida hacen teshuvá y su alma se salva y sigue conectada. Entonces vemos cómo, a pesar de que la persona hace cosas y ese espíritu de locura lo contamina, solamente llega a su grado de emoción, pero no a su esencia del alma misma. Entonces, vamos a ver en los próximos capítulos cómo se contrarresta este Shtut de Klipá, la desviación de la impureza con la desviación sagrada, la locura de santidad. Bueno, mientras tanto, quiero decirles que estamos ya en el mes de Nisan, dentro de 13 días es Pesaj, 12 días, y hay una mitzvah muy importante que es ayudar a toda la gente que necesita para todas las cosas que hay que comprar para Pesaj. En general se llama Kimja de Pisja, que en hebreo es una palabra aramea que en hebreo es Kemah de Pesaj, o Kemah Shel Pesaj, quiere decir harina para Pesaj. Como la principal mitzvah es comer matzot, entonces hay que comprar una harina, hay que comprar las matzot y hay que fabricar las matzot con una harina especial, y eso representa todas las cosas que hay que comprar para Pesaj. Entonces queremos ayudar a la gente que necesita, y también nosotros necesitamos comprar todas las cosas para Pesaj. Aquellos que no son judíos y no están obligados a hacer esto, los invitamos a hacer algunas cosas, si es posible conseguir un poco de matzá, pero si no, el 15 de la noche
leer la Agada de Pesaj, leer la historia de Pesaj, y también limpiar la casa de todo Hametz, y sobre todo limpiar por dentro de todo Hametz. El Hametz es el rencor, el odio, la envidia, tener cuentas con los demás que no se saldaron. Entonces hay que tratar de solucionar todos esos asuntos que provienen del Yetzer Hará, del alma animal, del Ruach Shtut, del espíritu de impureza. Espero que esta clase les haya servido para identificar algunos de esos aspectos dentro de cada uno. Y en caso de, como es imposible identificar todo y sobre todo rectificarlo, siempre es importante ponerse de acá. Entonces, ayudar y donar para que la gente pueda cumplir mitzvot, y sobre todo esta mitzvot tan importante de Pesaj, es como un corbán, es como una ofrenda que se le hace a Dios. Y entonces, aquellos que son ayudados cumplen, y los que ayudan también están cumpliendo en forma práctica a través de aquellos que cumplen. Entonces, los invito a donar a través de PayPal a la cuenta Dimensiones gretac.com.ar. En caso de que no tengan tarjeta de crédito o cuenta para abrir una cuenta en PayPal, pueden mandar por Western Union o pueden mandar por transferencia bancaria. Me escriben a Jaime770 gmail.com y les doy los datos. También hay gente en distintos países que reciben las donaciones y ellos las utilizan ahí para nuestras actividades o la envían para aquí. Así que ya falta poquito, que hay que preparar todo. Entonces, es una misión muy importante para no solamente que esto sea un ejercicio intelectual, sino que lo podamos hacer en la práctica. Así que bueno, nos despedimos por ahora. Y hay que despertarse, que tengan todos un Jodesh Tov, un mes de redención, y que venga el Mashiach ya, con toda la bendición desde la tierra de Israel. Gracias por estar acá, por acompañarnos siempre. Con todo nuestro amor, con todo el calor de nuestro corazón, les decimos Shavua Tov y Pesach Kasher Besameach.